Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este miércoles 17 de agosto. Bienvenidos al análisis económico de la semana, correspondiente a esta transmisión por canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este miércoles en nuestro análisis abrimos el espacio para conocer el estado actual de la agricultura en el país y los retos del gobierno por reactivar el agro. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de Agricultura y Ganadería, el licenciado Hugo Flores, a quien le doy más cordial bienvenida. Viceministro, bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación para dialogar e informar a la población salvadoreña sobre los avances que la agricultura y el Ministerio de Agricultura y Ganadería está desarrollando por el país. Me acompaña también el ingeniero Rafael Alemán, director ejecutivo del CENTA. Gracias, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, muy buenos días a toda la audiencia de este bonito programa, y estamos acá para discutir y analizar la situación de la agricultura en nuestro país. Bueno, en los últimos años la agricultura salvadoreña ha venido experimentando cambios significativos que van desde la perspectiva de ayuda con políticas públicas que para algunos sectores existen, mientras que para otros son insuficientes. Hablando de modalidades de apoyo, la entrega de paquetes agrícolas es un estímulo, por cierto, positivo para el agricultor, que no solo tiene que lidiar con la inseguridad que impacta en el campo, la escasa mano de obra adecuada, sino también con el financiamiento respectivo para enfrentar cualquier desequilibrio ambiental. Y para comprender mejor nuestro tema de hoy, como siempre, voy a plantear 3 preguntas importantes que nos van a ayudar a desarrollar la temática a lo largo de esta hora y media, y que también nos va a permitir medir los alcances de percepción que tiene usted con relación a estos temas. Veamos, la primera pregunta dice así: ¿qué tan efectivas han sido las políticas de apoyo al sector agrícola en los últimos años? ¿Qué ajustes deben contemplarse una vez se apliquen medidas arancelarias a favor y en contra de nuestros productores? Esto a raíz de una preocupación que existe de representantes del sector agrícola que obviamente sostienen que a partir de este año inicia la desgravación arancelaria pactada en el TLC, lo cual implica que la industria local puede importar productos con menos aranceles. Por esa razón es bien importante estudiar ese fenómeno. Y la tercera pregunta es: ¿está el país preparado para enfrentar el cambio climático y su impacto en la agricultura? Ese es otro de los temas que vamos a desarrollar con nuestros invitados. Por esa razón, los invito a ustedes a que me acompañen. Nuestros sistemas de comunicación están abiertos. A ver, ministro, comencemos quizás por lo nuevo. Ayer conocíamos esta preocupación de este sector importante de agricultores que expresaban sobre todo las implicaciones que la industria local puede ahora importar productos con menos aranceles. ¿Esto de alguna manera pone en riesgo la producción local como tal? Bueno, yo creo que es comprensible la preocupación que han manifestado algunos productores que están agremiados en diferentes organizaciones, y precisamente creo que uno de los retos conjuntos que tenemos ante esta situación que se plantea para los próximos años tendrá que ver con cómo volvemos mucho más competitivo al sector agropecuario, y precisamente creo yo que son de las políticas y acciones que a nivel de gobierno e instituciones del Estado debemos de brindar a los diferentes subsectores precisamente para volverlos más competitivos. Es decir, cómo podemos ser capaces, por ejemplo, de reducir los costos de producción, de modo que ellos también puedan competir ante esta situación que se estará dando en los próximos años, pero también cómo facilitamos el acceso al financiamiento, al crédito, a la asistencia técnica, de modo que permita a nuestros productores, sean estos de granos básicos principalmente, hortalizas, etcétera, que puedan tener todo el acompañamiento de manera integral, y que eso pueda también contribuir a que los diferentes subsectores se vuelvan mucho más competitivos. Por supuesto que también no solamente eso basta, digamos, con incrementar la producción, sino también cómo a partir de estas políticas
la productividad en los diferentes subsectores también se va incrementando y por supuesto también cómo somos capaces de agregarle valor a la producción, de modo que al final en todo este proceso de globalización que vive el mundo, también la agricultura, que hay que reconocerlo también, que en el caso nuestro, países en vías de desarrollo, enfrentamos una serie de limitantes, principalmente cuando hay que tomar en cuenta que el sector agrícola en los países desarrollados tiene algunas políticas proteccionistas Sí. y eso... Y subsidiarias, ¿no? Y subsidiadas y por supuesto eso lo pone en ventaja. Creo que es un reto que tenemos en conjunto con los diferentes productores y productoras del país y ese es precisamente, creo yo, uno de los aspectos que en el plan de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén y en el plan estratégico del Ministerio de Agricultura y Ganadería lleva implícito realmente de crear todas las condiciones a nuestros productores. Esa figura, esa palabra me parece que es muy importante ponerla en relieve con lo siguiente, el tema de la protección de nuestros productores agrícolas. Este ha sido uno de los discursos que particularmente los dos últimos gobiernos fueron críticos en el pasado de la desprotección en la que se encontraban nuestros agricultores. ¿Qué tan protegidos están o tenemos, si queremos verlo desde ese punto de vista, el agricultor salvadoreño? Bueno, yo creo que lo importante es cuáles son las políticas que a nivel de gobierno se deben destinar para favorecer el desarrollo de estos sectores. Y precisamente ha sido uno de los objetivos en los últimos 7 años, ya en 2 gobiernos del cambio en el país, porque hay que tomar en cuenta que durante muchos años el sector agrícola, y lo demuestran pues las estadísticas en las últimas décadas, fue sufriendo digamos, una tendencia decreciente en cuanto a su participación en la economía del país, en el Producto Interno Bruto, precisamente porque no se dio, digamos, las políticas públicas necesarias y suficientes para poder desarrollar y fortalecer el sector agropecuario. Es un poco, creo yo, lo que a partir del 2009 se da un cambio en cuanto a la política pública de destinar recursos, de destinar acciones, programas para fomentar la competitividad, para fomentar el desarrollo del agro salvadoreño. ¿El sector azucarero en el país está protegido? No, la verdad que digamos, es una situación que enfrentamos en términos de la economía del país y yo quiero reconocer que es un sector muy competitivo, que está haciendo uso de tecnología. Bueno, todos los ingenios en el país está, digamos, desarrollando tecnología y eso los coloca también en una situación de competitividad. Por supuesto que es uno de los sectores que tiene algunas, en términos de política, digamos, que favorecen, puesto que hay que recordar que el desarrollo, digamos, de la agroindustria azucarera en la región centroamericana también ofrece retos importantes en cuanto a la competitividad misma de este sector. Es decir, nosotros no hemos logrado todavía llegar a cubrir esa limitante cuando nos comparamos con otras economías agrícolas donde los países subsidian y protegen. Bueno, eso está ligado, Ernesto, creo yo, también a la posibilidad y capacidad de los recursos suficientes para poder desarrollar. Yo creo que el modelo de desarrollo que estamos desarrollando, que tiene que precisamente partir de crear las condiciones para que nuestros sectores se vuelvan mucho más competitivos, mucho más eficientes, es precisamente lo que se está haciendo en los últimos años a partir de los diferentes programas que el gobierno viene desarrollando. Sin embargo, ingeniero Alemán, podría considerarse que hay pros y contras en el tema del Tratado de Libre Comercio y el tema de la desgravación arancelaria. Sí, yo creo que todo esto tiene que ver con, desde el momento que se plantea la implementación del neoliberalismo en nuestro país, donde todos los sectores de la economía agropecuaria, de la economía en general y la agropecuaria en particular, se
privatizaron, digamos, por alguna manera. Y eso dejó al país y a todos sus sectores, salud, educación, desprotegidos totalmente, sin que haya habido políticas sectoriales. Cuando en las 2 décadas antes del 2009, la agricultura totalmente abandonada, y en ese periodo es cuando se entra a la negociación de los tratados de libre comercio, donde todos estos periodos se veían como bien largos, hablar de 20 años, 25 años en aquel momento, parecía que estaban lejos, pero ya los tenemos con nosotros. Entonces, todo este tipo de situaciones de implementación de un modelo económico que no piensa en la gente, sino que piensa en el mercado. Por eso es que no se hicieron políticas sectoriales en aquel momento, y desde los últimos 7 años sí se han empezado a implementar políticas sectoriales, especialmente en el sector agropecuario, donde, como ya se mencionaba, tenemos este gran reto que es sobreponernos a esa desgravación de las medidas que quedaron pactadas en la negociación de los tratados de libre comercio, pero que ya es la época de irlas disminuyendo. Y no, yo creo que en estos tiempos ya no se trata de ser proteccionistas, sí, sino que se trata de impulsar políticas que mejoren las condiciones de nuestros productores. De eso se trata. Volverlos competitivos. En cierta medida, volverlos competitivos, pero también tiene que ver con todas las otras, apuntalar esas políticas, ¿no? Que aquí haya generación de tecnología para obtener insumos locales para mejorar la calidad de la producción, mejorar costos de producción, y obviamente generar toda una serie de conocimientos para que nuestros productores tengan acceso a mejorar sus productos, ¿no? Es decir, darle valor agregado, porque de eso se trata. No es un problema de atención o de interés, sino más bien de recursos. Tiene que ver con recursos, obviamente, porque, por ejemplo, el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén se propone en el 2013 el Pacto por el Café, por ejemplo, en 2014. ¿Verdad? Y todos sabemos que los beneficios del café en este país, tanto económicos, sociales como ambientales, ¿verdad? Y se firma el Pacto por el Café. Y a partir del 2015 se inicia toda una estrategia de la recuperación del parque cafetalero del país, pero no tenemos recursos, ¿verdad? Estos 2 años, 2015 y 2016, que se ha apoyado fuertemente a la agricultura como una política sectorial, nos cuesta desde el Ministerio encontrar los recursos para financiar esa estrategia que es clave para el país. Es decir, viceministro, creer o otorgarle cierta protección, subsidios, no es malo. El tema es cómo un país como el nuestro puede contar los recursos para que el agricultor tenga esa seguridad jurídica, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? O de incentivo. Sí, yo creo que precisamente por eso una de las prioridades en este gobierno es precisamente la agricultura, porque, Ernesto, si nosotros vemos, si comparamos, digamos, las exportaciones con las importaciones, en realidad nosotros ronda los 700 millones de dólares el déficit de la balanza comercial relacionada al sector agropecuario. Es decir, que nosotros... históricamente siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces, lo importante, creo yo, es cómo incentivar al sector. Y precisamente ha sido uno de los esfuerzos que dentro del Plan Quinquenal de Desarrollo, dentro del Plan Estratégico Institucional del Ministerio, está claramente contemplado que para poder reactivar la economía salvadoreña, para poder generar empleo en nuestra economía, el sector agropecuario juega un rol importante en el sentido de que tiene la posibilidad de dinamizar y generar empleo en el corto plazo,
y precisamente por eso las principales apuestas que nosotros hemos direccionado en los últimos años. Y yo creo que aún con recursos limitados, porque hay que reconocerlo, que la restricción financiera en que encontramos las finanzas en el país no ha permitido destinar los recursos suficientes, pero sí focalizando estos esfuerzos nos ha permitido, Ernesto, yo diría con mucha propiedad, avanzar de manera significativa en varios aspectos. Un aspecto que tiene que ver, por ejemplo, con la soberanía y seguridad alimentaria del país. Yo creo que para nadie es desconocido que El Salvador ha avanzado de manera significativa, no solamente en incrementar la producción de granos básicos para garantizar la disponibilidad. Recordemos que el maíz, el frijol es parte de la dieta alimenticia de nuestra población y el esfuerzo realizado en los últimos años es realmente significativo. Nosotros hemos pasado en los últimos 5 o 6 años de producir 13 millones de quintales de maíz a producir 19, 21 millones de quintales de maíz, de producir 700,000 quintales de frijol a producir 2.5 millones de quintales de frijol. Es decir, eso es un esfuerzo que en corto tiempo se ha realizado y que tiene que ver también con esfuerzos, como decía el ingeniero Alemán, en el sentido también de promover la investigación, porque hoy por hoy nosotros como país somos pioneros también en cuanto a la productividad de la semilla que estamos entregando a nuestros agricultores y que esto ha sido precisamente un trabajo de investigación de nuestros técnicos de SENTA que hoy nos permite precisamente ofrecer a nuestros productores semilla de alta calidad con niveles de productividad muy altos. Entonces, por supuesto que eso implica recursos y en eso nosotros estamos invirtiendo cerca de 23 millones de dólares año con año para garantizar la dotación que es un incentivo precisamente para la seguridad alimentaria, cerca de... Que son los paquetes agrícolas. Los paquetes agrícolas. Ya vamos a hablar de ello, sí. A mí me parece que, y perdón un poco estar anclado en este tema, y solo para cerrar quizás el caso en particular que citaba, el problema que perciben los productores locales es que la industria termine por relegar las cosechas, en este caso las cosechas nacionales. ¿Puede pasar esto? ¿Podría pasar esto? ¿O podríamos considerar que en esto hay pro y contras? Sí, yo creo que a la base debe estar también una iniciativa que se ha promovido desde el señor presidente, que tiene que ver con el diálogo, con la concertación. Nosotros en el ministerio se está promoviendo acercamiento entre la industria y entre los productores, porque precisamente al final hay un interés común en el sentido de obtener rentabilidad en los diferentes subsectores y creo que ese es el reto que tenemos. El gobierno, por su lado, facilitando ese acercamiento entre los sectores industriales y productores y yo creo que estamos en esa dirección. De hecho, ya los convenios que se establecen en el tema de granos básicos, principalmente en el tema de maíz, permite una aproximación entre el sector industrial y productores a nivel nacional. Perdón, viceministro, usted me decía que es comprensible la preocupación que tienen los productores generales sobre este tema. Claro. Porque es este año que entró ya en vigencia ese tema de la desgravación, ¿no? Sí, y lo decía uno de sus líderes en unas declaraciones en un periódico, en el sentido de que el temor y es lógico, pues el hecho de que puede importarse con 0 arancel, por ejemplo, en el tema de maíz, pone en una situación de desventaja a un productor local. A los productores locales. Entonces, que ha invertido, que ha hecho, llamémosle, proyecciones de rentabilidad y a la larga pues no va a tener retribuido todo su esfuerzo, ¿no? Exactamente, y ese creo yo es el esfuerzo que tenemos que hacer como país, tanto el sector industrial como los productores y por supuesto el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que estamos facilitando también esa comunicación, esa interlocución para enfrentar de manera conjunta estos retos que tenemos. Ingeniero Alemán, hay una pregunta, la segunda del planteamiento que yo hacía solo para cerrar este ciclo. Decía, ¿qué ajustes deben contemplarse una vez se apliquen estas medidas arancelarias a favor o en contra de nuestros productores agrícolas? En esto creo yo que es muy básico el diálogo y los consensos que son el hilo conductor
de la política que está impulsando el actual gobierno. En el momento en que nosotros planteemos de que esto es una amenaza, entonces nos ponemos como a la defensiva, pero yo creo que siempre será clave en esto el diálogo. Nosotros consideramos que destinar recursos para las políticas sectoriales es importante porque en esa medida nos ayuda a que nuestros productores tengan costos de producción bajos. Aumentar los subsidios es importante, ¿verdad? Y para eso es clave el apoyo y pensar como país, ¿verdad? Pensar como país en el sentido que las recaudaciones ahora del Estado están, bueno, las finanzas, tenemos problemas, ¿verdad? Pero que esos diálogos que se dan en la Asamblea Legislativa para acceder a recursos y poder impulsar políticas sectoriales, en ese sentido creo que es una responsabilidad de todos y todas las salvadoreños para que no solo este gobierno, sino que en el futuro, porque estas medidas inician y son políticas que van a persistir en el tiempo, ¿no? Entonces, independientemente del gobierno que se encuentre administrando la cosa pública, en esa medida igual van a estar presentes ese tipo de políticas. Entonces, es para verlo de manera global y pensar en futuro. Es decir, no podemos cerrarnos, ingeniero Alemán, aun y cuando jurídicamente en la Corte Suprema de Justicia esté este tema de los tratados de libre comercio en tela digamos, de sentencia. Bueno, las decisiones que en la Corte Suprema de Justicia se han estado tomando en las últimas, digamos, tienen mucha carga política, ideológica. Digamos. Pero particularmente en el Tratado de Libre Comercio. En este tema, pero es que recordemos que este recurso ya tiene muchos años de estar ahí en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué es que los actuales magistrados actúan con tanta diligencia en unos temas y en estos temas que son estratégicos, que son de futuro, que son de nación, los dejan ahí descansando? Como a algunos sectores les conviene que el tema siga descansando. Y perdóneme que me le veo un poco a esta esfera del análisis que estamos abordando, porque es una realidad. El Tratado de Libre Comercio, ahí está un recurso interpuesto por varios sectores por declarar que es inconstitucional. Y obviamente los tratados de libre comercio estipulan que cada país eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias de conformidad a lo establecido en las degradaciones arancelarias. Es decir, ahora le toca a El Salvador, pero hay un peso, hay una carga que es la que precisamente expresan los productores locales, que en la medida que se vayan aplicando estas medidas, vamos a entrar, si no estamos preparados, como ustedes bien identifican el esfuerzo que se está haciendo para poder volver competitiva nuestra producción agrícola, el impacto siempre se va a seguir teniendo, viceministro. Sí, yo por eso creo que también el esfuerzo debe estar orientado en la política que del gobierno del Estado nos permita realmente crear todas las condiciones favorables a este sector para enfrentar estos retos que se van a desarrollar. Por eso decíamos, ¿cómo facilitamos, por ejemplo, el acceso al crédito? Tanto la banca de fomento como la banca comercial, que pueda permitir y crear condiciones mucho más ágiles y eficientes de acceso al crédito a nuestros productores. ¿Y la banca comercial tiene líneas de crédito para el sector agrícola? Es mínimo en realidad. Es la banca de fomento la que está realmente hoy por hoy desarrollando políticas crediticias. Bueno, todo el esfuerzo de transferir tecnología, investigación, innovación también para el sector es importante. La asistencia técnica de manera oportuna también, que habrá que fortalecer en el Ministerio, en el CENTA, de modo que todas estas condiciones internas que habrá que desarrollar en el país nos permita volver mucho más competitivo al sector. Y yo en eso estoy plenamente convencido. Realmente nuestros productores, los subsectores, lo único que necesitan es cierto apalancamiento. En realidad
hay un esfuerzo organizado, hay un esfuerzo empresarial, si uno lo ve en la caficultura, en la ganadería, en el sector de granos básicos, en las frutas y hortalizas, hay una capacidad importante de emprendedurismo. Yo creo que tiene que ver también mucho con cómo desde el gobierno podemos orientar políticas que faciliten y vuelvan mucho más competitivo el sector, porque al final, yo decía, todos estos procesos de globalización nos van a enfrentar a esta situación limitantes o retos, digamos, para el futuro, y la única manera, creo yo, es fortaleciéndonos internamente. Y por supuesto, yo creo que también cuando yo decía que la balanza comercial nuestra es deficitaria, bueno, son cerca de 700 millones lo que, digamos, significa ese déficit. Tenemos suficiente capacidad interna para poder incrementar la producción y poder también abastecer la demanda interna que hoy por hoy tenemos que cubrir a partir de las importaciones que hacemos de la región y otros países a nivel de América Latina. Entonces creo que tenemos un reto importante y por eso yo insisto, el sector agropecuario sigue siendo importante, vital en la economía del país y por eso creo vale la pena que le apostemos a su desarrollo. Cuando yo planteo que esto debe ser un esfuerzo común de todos los sectores, creo que también en esta área de que es la agricultura, que nosotros producimos, digamos, alimentos, tiene y juega mucho el papel de la ciudadanía, de los consumidores, porque nosotros debemos de desarrollar una política y una estrategia que todos estemos involucrados, productores, gobierno, consumidores, porque en esa medida consumir lo nuestro, ¿no? Eso creo que generaría demanda de los productos nacionales y eso obviamente tendría que aumentar la producción. Porque, bueno, otros países tienen cualquier cantidad de estrategias para incentivar a que su población consuma sus propios productos. Entonces creo yo que pues por todos los ángulos hay que desatar esa capacidad que tenemos como salvadoreños de salir adelante en todas las adversidades que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y creo que esto que viene, de la degradación de los efectos del Tratado de Libre Comercio, creo que será uno de los retos más con los que tengamos que lidiar como sociedad, como país, porque es de la única manera que podamos seguir adelante. A ver, me parece importante haber tenido este primer enfoque del estado actual de la agricultura, teniendo el abordaje de este tema en particular. Estamos a medio invierno, ¿qué evaluación tenemos de la siembra de granos básicos? ¿Qué tan efectivas han sido las políticas de apoyo que ha recibido el sector agrícola por parte del gobierno? Son los elementos que quiero introducir en la segunda etapa de conversación y análisis que vamos a tener. Vamos a la pausa, gracias por sintonizarnos. Recuerde nuestra señal en vivo abierta para que usted la tenga en su teléfono celular, en su computadora, es Diálogo con Ernesto López. Esto es en Facebook para que usted la tenga. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, agradecemos de usted la fiel sintonía a nuestro programa. Antes de continuar con este análisis sobre la situación de la agricultura en el país, con el viceministro de Agricultura, Hugo Flores, y también con el director ejecutivo del CENTE, el ingeniero Rafael Alemán, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, ¿qué esfuerzos hay desde la perspectiva del gobierno para enfrentar las consecuencias de haber desmontado la base agrícola del país? Hacía una reflexión extracámara en la que, pese a todos los
digamos, las consecuencias que se pueden tener hoy en día. Los últimos 3 gobiernos, si no me equivoco, le han dado mayor énfasis a poder de alguna manera rescatar particularmente este importante rubro de la economía nacional. ¿Cuáles son, llamémosle, las políticas de apoyo particularmente que han sido favorables para este sector desde la perspectiva de gobierno? Bueno, yo creo que lo más importante, Ernesto, en los últimos 7 años es de que se formuló y desarrolló una política pública orientada a fomentar el desarrollo del agro, que en el gobierno anterior fue el Plan de Agricultura Familiar y que en este nuevo gobierno se ha fortalecido y desarrollado. Y identificando claramente apuestas. Creo que una de las principales apuestas ha sido garantizar la seguridad y soberanía alimentaria para la población. Recordémonos que tanto la situación de cambio climático que ha afectado en los últimos años la agricultura ha demandado realmente incrementar producción y por supuesto garantizar disponibilidad de granos básicos en el país. Y uno de los principales aspectos ha sido el programa de subsidio agrícola del Ministerio, que nos ha permitido favorecer en los últimos años a cerca de 600.000 familias. Es decir, nosotros hemos entregado en promedio, año con año, 400.000 paquetes de semilla de maíz y fertilizante y 200.000 paquetes de semilla de frijol. Esto ha sido importante porque la entrega que hacemos de este subsidio nos permite garantizar cerca de un 80% de la producción nacional. Es decir, que nosotros a partir de este programa de subsidio estamos contribuyendo con un 80% a la producción nacional y que estamos prácticamente ya a un paso de ser autosuficientes en cuanto a la producción de maíz y de frijol. Las proyecciones para esta próxima cosecha, por ejemplo, en el caso de maíz, si la condición de clima también nos permite obtener esta proyección, rondaría los 19 millones de quintales de maíz y los 2.5 millones de quintales de frijol. Suficiente como para poder, junto con otras medidas que también se han implementado en los últimos años para garantizar la disponibilidad de granos básicos, como ha sido el tema de la apertura de los contingentes con 0 aranceles en el caso de maíz y de frijol y otras medidas como reducir las exportaciones o reexportaciones de frijol que se dieron en los últimos 2 años, nos ha permitido garantizar disponibilidad de granos básicos y por supuesto la población no me deja mentir, en los últimos 2 años no hemos tenido los problemas que enfrentamos años anteriores, es decir, un incremento indiscriminado de los precios de la libra de maíz, de frijol principalmente, y por supuesto algunos especuladores en el tema de la comercialización de estos granos básicos que se aprovecharon. La muestra en los últimos 2 años es de que ha habido disponibilidad y eso nos ha permitido estabilidad en cuanto a los precios. Por supuesto que también se complementa con otras medidas que se han desarrollado, como ha sido el rol del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que lo conformamos varias instituciones, entre ellas la Defensoría, el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia, etcétera, que nos ha permitido también desarrollar todo un plan conjunto para monitorear y evitar abusos. Creo que esa ha sido una apuesta importante, que no solamente ha sido incrementar la producción, sino también, yo ya lo decía anteriormente, un esfuerzo de investigación por parte de SENTA de nuevas variedades de maíz, de frijol, bueno, hoy resistentes también a altas temperaturas, que ha sido un esfuerzo de investigación, de adaptación, de validación y de liberación de variedades de semilla, que hoy nos permite realmente prepararnos también ante el impacto que el cambio climático tiene principalmente en la agricultura, que es la que se ve mayormente Ya vamos a afectada. hablar precisamente sobre el tema polémico del uso de semilla mejorada, ¿no? El uso de semilla transgénica. A ver, ingeniero Alemán, en ese mismo sentido, la seguridad alimentaria pende de una buena cosecha, ¿verdad? Y esta pende de tener mano de obra adecuada, seguridad en el campo y sin dejar de lado un buen invierno. Estos son factores con los cuales se tienen que lidiar hoy en día, ¿no? En esto, esas son las condiciones básicas, digamos, sobre las cuales se mueve la agricultura. Yo quería retomar un poco
la pregunta anterior respecto a que, por ejemplo, cuando nosotros decimos qué tan efectivas han sido las políticas, en estos casos siempre es bueno tener una línea base, ¿no? Tener algo con qué compararnos. Y es bueno recordarle al país, recordarle a todos y todas los ciudadanos de El Salvador de dónde venimos, ¿verdad? Porque eso sí nos dice efectivamente si este gobierno está siendo efectivo en sus políticas sectorial respecto a la agricultura. Venimos de un periodo donde se nos vendió la idea que nosotros no teníamos por qué estar produciendo nuestros propios alimentos, ¿verdad? Teníamos que dedicarnos a importar. Primero dedicarnos localmente a los servicios. Se nos dijo que íbamos a hacer una gran maquila de este país, ¿verdad? Y que ahí la gente iba a generar sus ingresos para poder comprar los alimentos que íbamos a importar. O más bien que empresas de la oligarquía iban a importar para que nosotros pudiéramos comprar desde el maíz hasta el último producto de alimentación. De ahí venimos, ¿verdad? Y es donde en los últimos 7 años se ha implementado la política de recuperación del agro, que se ha intensificado con una política bien específica del presidente Salvador Sánchez Serén, donde dice que el agro salvadoreño debe de jugar un rol importante en la estrategia del Plan Quinquenal de Desarrollo. El Salvador educado, productivo y seguro. Y es en ese sector productivo donde se inserta la agricultura. Y consideramos que lo hemos hecho muy bien porque, como ya se decía, como lo decía el viceministro, el mejor indicador para esto es que los precios de los productos básicos, los precios principalmente de frijol y maíz, los últimos años han estado estables y ha habido una política específica desde el Ministerio de Agricultura de tener contingencia, ¿no? Por si hay, como ya se decía, bueno, el cambio climático es un factor que nos marca a nosotros si vamos a tener una buena o una mala cosecha, a tal grado que a pesar de que los últimos 3 años hemos tenido impactos fuertes del clima, nos hemos sabido sobreponer, ¿verdad? 2013, 2014 y 2015 fueron años donde el clima nos golpeó bastante fuerte, entonces, pero hemos salido adelante gracias a esa política de salir a tiempo con medidas, ¿verdad? Y en ese sentido creo que nosotros, desde nuestro rol, desde nuestra experticia, hemos también posicionado cuáles son los elementos claves en esto. Ya lo decías tú, Ernesto, el clima, la mano de obra y las condiciones de conocimiento que se pone a disposición de los productores es importante. Y aquí creo yo que y ahí lidiamos con los 2 grandes retos y las 2 grandes amenazas que tenemos nosotros en el sector agrícola. Primero, pues es obvio que en eso no podemos incidir, porque son efectos de largo plazo, el cambio climático. Hacemos medidas de mitigación, pero ahí están. Lo que nosotros como país podemos hacer es una fracción en el entorno global, pero hay otro elemento que sí realmente es una amenaza sobre la cual nosotros tenemos la obligación de incidir, que es lo que tú aquí mencionas como la escasa de mano de obra adecuada en el agro. Así es, y sobre todo, ingeniero Alemán y viceministro, porque un reciente estudio que dio a conocer las Naciones Unidas a través de la FAO muestra que por cada agricultor joven hay 4 con más de 64 años. Sí. El organismo incluso señala que no hay suficiente gente para trabajar en el campo. En el caso de El Salvador hay 4 veces más agricultores de esta edad de 64 años que agricultores menores de 24 años. Entendería yo que este es un problema serio a la hora de establecer metas de crecimiento, y también de mejorar cosechas, de incrementarla. Es que esos son efectos de políticas
porque el tema de que haya habido un proceso de desruralización durante 25 años, ¿verdad? ¿Qué significó? Significó de que se abandonó el agro, La migración del área rural al área urbana. Ahí se generan esos cordones de miseria alrededor de las ciudades. Cuando aquí ya en las ciudades ya no hay opción, entonces los jóvenes principalmente en la década de los 90 y 2000 emigran a Estados Unidos. Sin dejar de lado el golpe de la inseguridad también en el campo. Es que también el tema de la delincuencia y la inseguridad en el campo es significativo. Es significativo porque incide directamente en el ánimo de la gente. Un agricultor me decía recientemente, en este caso en particular, que fue uno de los grandes errores haber eliminado la policía rural. No sé, pero entiendo que la policía rural fue desmontada, creo que la administración pasada. Sí. Ernesto, yo solo quería cerrar el tema sobre ese mismo énfasis, sobre la seguridad alimentaria, porque yo decía, ha habido un incremento importante en la producción, pero también hemos fortalecido la institucionalidad que nos permite monitorear a diario. Solo quisiera compartir, nosotros monitoreamos a diario el precio de frijol, de maíz, de granos básicos. Al día de ayer, el frijol rojo de seda, el quintal, está costando 56.50. El frijol tinto corriente nacional, 48.30. Lo que quiero decir con esto es de que se ha mantenido la estabilidad en los precios el año anterior y este año, y esperamos continuar en esto, porque ya decíamos, la proyección de producción, si el clima nos favorece para este año, prácticamente estaríamos cumpliendo las metas en el sentido de garantizar la disponibilidad de granos básicos. Entonces, una apuesta importante del Plan Quinquenal de Desarrollo del Ministerio de Agricultura y Ganadería es seguridad alimentaria. Y, como decía el ingeniero Alemán, los hechos lo demuestran en el sentido de que sí hemos avanzado de manera significativa en seguridad alimentaria, que como digo, ha sido una apuesta importante del gobierno, pero bueno, hay otros retos que nos planteamos en el plan estratégico del ministerio, que tiene que ver también con el apoyo a otros subsectores del agro salvadoreño, y también se ha definido como prioridad el tema de la caficultura, puesto que todos sabemos que es un sector importante, no solamente por el empleo que genera, por las divisas también que genera la economía del país, sino también por los servicios ambientales que la caficultura brinda al país. De modo que también ha sido una apuesta importante, que creo que es bueno señalarlo. Estamos haciendo esfuerzos claves en cuanto a la renovación del parque cafetalero, que es uno de los principales limitantes que enfrenta la caficultura. Ya de todos es conocido que el parque cafetalero nuestro, prácticamente en su mayoría las fincas rondan los 30, 40 años, es decir, una caficultura ya envejecida, y eso nos obliga entonces a desarrollar acciones para dotar, como parte de los incentivos también desde el ministerio, plantas, la dotación también de insumos para el control y combate de la roya. Y esa es una acción importante que también creo que es bueno reconocerlo, en el sentido de que, si bien es cierto, tuvimos un impacto fuerte hace 3, 4 años por la proliferación que se dio de la roya en el país, en los últimos 2 años ha habido acciones importantes que nos permiten hoy por hoy mantener, digamos, control de la roya en el país. El último reporte al día de ayer nos indica que en promedio un 4.7% es el promedio de infestación en las 6 cordilleras cafetaleras del país. ¿Qué significa eso? Que las medidas que nosotros hemos desarrollado de acompañamiento, de apoyo a la caficultura, está dando resultados. A pesar, por supuesto, del embate que hemos tenido de la situación de clima en los últimos años, esperaríamos que gradualmente, con estas medidas de renovación del parque cafetalero, con la asistencia técnica que se está brindando desde Senta Café, que eso es un logro importante también, el fortalecimiento de la institucionalidad,
vinculada a la caficultura, que no la veíamos desde hace algunos años. Ahora el CENTA tiene cerca de 83 técnicos especialistas que brindan asistencia técnica en las diferentes cordilleras, y eso permite, por supuesto, un acompañamiento permanente y sistemático a nuestros caficultores, que, como digo, eso nos puede permitir en los próximos años ir incrementando la producción de café, que, como lo hemos conversado con diferentes gremiales, ojalá que nosotros con estas medidas podamos lograr en un momento determinado lo que fue El Salvador en cuanto a su rol, digamos, en cuanto a la producción de café. Hacer un abanderado de liderar la producción agrícola en la región centroamericana. No cabe duda que el tema de la entrega de paquetes escolares es un apoyo vital para el agricultor. Pero hay otros factores externos a ello que obviamente ustedes como autoridad agrícola les toca que lidiar. Ya hablábamos particularmente del tema de la mano de obra, la escasa mano de obra en el campo, el tema de la inseguridad. Claro. En fin, hay una serie de medidas y adopciones que obviamente tienen que hacerse si lo queremos ver desde ese punto de vista, viceministro. Sí, yo creo que también hay que reconocer los esfuerzos, porque ese es un tema que lo plantean todos los sectores en el agro, el tema de la inseguridad, pero también hay que reconocer los esfuerzos que se está haciendo desde el gobierno en los últimos meses con las medidas extraordinarias, y de hecho ya hacemos esfuerzos de manera coordinada, por ejemplo, con el sector cañero del país, con el sector cafetalero. Cada año, digamos, cuando se da la zafra o la recolección de café, hay un plan que se desarrolla de manera coordinada y conjunto para garantizar también la seguridad en estas zonas de producción de café y de caña de azúcar. Por supuesto que esto tendrá que ser un esfuerzo mucho más articulado, pero en ello creo yo la disposición que hemos encontrado tanto del Ministerio de la Defensa como de la Policía Nacional Civil en cuanto a articular planes de seguridad y de protección a estos sectores, cada año se van fortaleciendo, y tiene que ser también otro reto a vencer, el tema de la inseguridad, puesto que para nadie es desconocido que eso está afectando también digamos, la actividad económica que desarrollan diferentes sectores del agro salvadoreño. Yo quería cerrar un tanto la idea de la mano de obra en el campo y la escasez, digamos, de jóvenes, esa relación jóvenes-adultos. Pero esto tiene que ver con las perspectivas y con el ideario de los jóvenes. Por ejemplo, un joven que su tatarabuelo, que su abuelo y que su padre haya cultivado maíz y frijol durante tres generaciones ya y se encuentra en las mismas condiciones de pobreza, obviamente para este joven no hay ningún incentivo a quedarse en la agricultura, porque ya la experiencia le dice que va a seguir replicando las condiciones de pobreza en los que se ha encontrado su familia. Entonces nosotros creemos que la lógica en esto y una estrategia es la diversificación de la producción agropecuaria, la diversificación de la parcela donde este productor actúa, porque está probado ya que solo cultivar maíz y frijol no lo va a sacar de la pobreza, ni mucho menos va a hacer que los jóvenes se mantengan cultivando. Entonces nosotros hemos estado desde el CENTA impulsando una estrategia en la cual la diversificación del cultivo en esa parcela tiene que incluir nuevas tecnologías. Por ejemplo, hortalizas, ¿verdad? Que son cultivos más rentables a las cuales se les puede generar tecnología para que el joven se vea de que hay opciones realmente de mantenerse en el campo, obtener ingresos y cumplir con sus objetivos. Creo yo que tenemos ese gran reto de recuperar a la juventud que se quede trabajando en el campo, porque de repente nosotros generamos todas las condiciones de producción y de productividad, pero no habrá mano de obra. Y bueno, y sumado a eso también la mayoría de jóvenes ahora están incentivados a estudiar
otras carreras más que el tema de la agricultura. Curiosamente veía este informe y uno de los también factores amenazantes es ese. ¿Cómo de alguna manera incentivar a que jóvenes también se dediquen a estudiar yo creo que el tema de la eso ha ido cambiando, porque, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Agricultura, en la ENA, ahora hay más demanda que años anteriores. ¿Por qué? Porque han visto que el país, que el gobierno le está poniendo interés a esto, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, una orientación clara del presidente al sector del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a contratar a los mejores agrónomos de cada una de las promociones que vayan saliendo de aquí en adelante. Si nos recordamos, en el 2013, el presidente Mauricio Funes absorbió en el programa de agricultura familiar a toda una promoción de jóvenes agrónomos. Pero esto tiene que ir ligado o concatenado con eso que al joven le llama la atención, que hoy por hoy es la tecnología, ¿no? Si nosotros logramos que en los procesos productivos se incorporen niveles de tecnología donde ya no solamente sea la Kuma en algún momento y la bomba de mochila para hacer agricultura, en esa medida el joven va a ir insertándose a esta estrategia de producción. Ministro, viceministro. Sí, a mí me parece, Ernesto, que cuando se habla del relevo generacional, yo por lo menos creo que eso es relativo en realidad. En mi opinión depende de qué políticas y qué acciones los gobiernos implementan para integrar a los jóvenes en diferentes programas. Yo creo que en el caso nuestro, inclusive más allá de lo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está desarrollando, el Plan El Salvador Seguro establece acciones bien concretas de insertar a los jóvenes en actividades productivas, y en el caso nuestro hay experiencias muy exitosas desde el programa de encadenamientos productivos que se le ha ofrecido a los jóvenes alternativas, no solamente en cuanto a financiamiento, porque contempla un capital semilla para diferentes acciones de emprendedurismo. Ya hay experiencias, por ejemplo, de proyectos productivos, como decía el ingeniero alemán, en hortalizas, en artesanías, en turismo rural, en apicultura, en donde cooperativas de jóvenes rurales están participando ya de manera activa, se han capacitado, se han formado, comienzan ya a insertarse al mercado con sus productos. Entonces dice uno, bueno, si lo que los jóvenes necesitan realmente es un acompañamiento, un apalancamiento que desde el gobierno, desde el Estado podamos brindarle, y realmente son experiencias, en mi opinión, muy exitosas. Por supuesto que esto hay que replicarlo, multiplicarlo en los diferentes departamentos del país como alternativa para que nuestra juventud, y qué mejor medida, digamos, en el tema de prevención, que insertarlos a actividades económicas productivas que generan empleo, que generan ingreso, y que es parte de la política que el gobierno también está desarrollando de cara a la juventud. Viceministro, ¿vamos a tener una buena cosecha? Pues las proyecciones para este año son mucho más positivas que el año pasado. Hemos tenido un buen invierno. Hemos tenido un buen invierno. A mediados, como vamos en este momento. Claro, vamos bien. Yo creo que la producción de maíz hasta hoy, como decía, la producción se mantiene, 19 millones, frijol 2.5 millones, inclusive café, si tal como se ha anunciado, la instalación del fenómeno de la Niña no nos golpea a final de este año, podemos también tener un incremento si lo comparamos con la última cosecha, que rondó los 760,000 quintales, pueda que incrementemos un poco más la producción de café. La producción de caña también se prevé que, contrario a la última zafra que se dio, puede haber un incremento de un par de millones de quintales también. Es decir, las perspectivas hasta esta fecha son buenas. Ojalá, insisto, que la situación del clima no nos vaya a afectar, de modo que si logramos estas proyecciones va a generar, digamos, una situación positiva para los diferentes subsectores del agro. Y hay un elemento bien importante: la agricultura de alguna manera depende, el 66% del consumo del agua en El Salvador, según el ministerio, ¿verdad? Necesitamos de esa agua para poder tener un buen
una buena cosecha. A ver, dice, ¿por qué no reactivar el agro con todo el montón de jóvenes que no, bueno, aquí dice de pandilleros? El PIB crecería, reactivar, por ejemplo, la exportación que tuvimos hace 40 años del banano, café, algodón, dice Oscar, que nos escribe desde Inglaterra. Muchísimas gracias por estarnos viendo a través de nuestra señal abierta en vivo de Diálogo con Ernesto, nuestra cuenta en Facebook, para quienes nos están sintonizando también. ¿Qué pasó con la reactivación del IRA? Dice Chusito Soriano, que nos está también escribiendo, o nos escribe este día, perdón. Vamos a ver, William Nolasco desde Maryland, Washington, estamos en contacto, saludos cordiales también, muy interesante tema. Señor ministro, en Honduras se están implementando la preparación técnica de los hijos de los agricultores para que administren sus propias parcelas y no para ser asalariados. ¿Qué se está haciendo en El Salvador? Bendiciones, muy buen programa y gracias por informarnos de lo que pasa en nuestro querido Pulgarcito. Saludos desde Atlanta, nos dice Jaime Carballo. El monopolio de la comercialización de los productos agrícolas en manos de pocas empresas. Son otro de los temas que sería bueno que nos aclararan qué se está haciendo para ello. A ver, el uso de emplear tecnología, creo que por cuestiones de tiempo es importante no pasarlo por desapercibido en esta mesa, y más aún cuando se trata de enfrentar el cambio climático, es decir, tener productos o semillas que sean resistentes a todos estos cambios como tal. Vamos a la pausa, gracias por sintonizarnos. Recuerde el reprise 8 de la noche por Canal 19, nuestro canal hermano. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. Diálogo con Ernesto López, análisis económico. En Bandesal ofrecemos oportunidades financieras. Sé parte del desarrollo productivo de El Salvador. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Presenta un análisis sobre el estado actual de la agricultura gracias a Bandesal, y quiero decirles que Bandesal ofrece oportunidades financieras inclusivas a través de líneas de crédito, garantías, capacitación y asistencia técnica. Para más información, llame usted a Bandesal al teléfono 25 90 1100. Recuerde, 25 92 1100. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. A ver, este es un tema bien importante para poder entender y comprender los retos que tiene la agricultura en el país. Cómo enfrentar el tema del cambio climático, cómo se está enfrentando el cambio climático. Hay una corriente y una tendencia de debate en países como el nuestro para el uso de semilla transgénica, que se supone es la más resistente para ello. ¿Cuál es la metodología o cuáles son las proyecciones que ustedes tienen en torno al uso de estas semillas mejoradas? Bueno, Ernesto, sobre ese tema hay que decirlo claramente, no es un tema hoy por hoy de discusión, por lo menos en el ministerio, en el gobierno, el tema de los transgénicos, ni en el país. Sabemos que en la región Honduras está promoviendo esta semilla, pero nosotros partimos de que hay que ser responsables en el sentido de que hay estudios también que nos indican aspectos negativos, pero yo creo que lo importante será en su momento, si se va a abordar estos temas, hacerlo de manera abierta con todos los sectores y por supuesto conociendo experiencias de otros países o estudios que nos indiquen si es factible o no. Sin embargo, yo creo que los esfuerzos que seguramente Rafael se va a ampliar, estamos haciendo desde el CENTA, en el tema de investigación nos indican de que ya las variedades que se han venido liberando en granos básicos nos preparan para enfrentar esta situación de cambio climático. Pero ese es un componente nada más de lo que nosotros estamos trabajando como ministerio, como país, para enfrentar el cambio climático. Comentar, Ernesto, que nosotros contamos ya con una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático que contempla diferentes componentes
y que ya de hecho lo estamos implementando. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la cosecha de agua, es decir, cómo aprovechamos este recurso tan importante y que lo tenemos disponible durante 6 meses de lluvia en el país, y eso nos ha llevado, por ejemplo, a desarrollar ya acciones como, por ejemplo, la construcción de reservorios en diferentes zonas del país que se van a continuar ampliando en otros departamentos como una acción. Pero también el esfuerzo que este gobierno está haciendo, por ejemplo, en cuanto a rehabilitar los distritos de riego, en cuanto a ampliar nuevas áreas de riego en el país, para que la población conozca, estamos invirtiendo cerca de 14 millones en los últimos 2 años para que los distritos de riego de Zapotitán, de Lempa Caguapa, de Atiocoyo Norte, Atiocoyo Sur, etcétera, puedan contar con digamos, la infraestructura necesaria, puesto que esos distritos durante los últimos años, por el, digamos, abandono que se tuvieron, se dañaron canaletas, se dañaron todo el sistema de bombeo, y con estos recursos que estamos nosotros invirtiendo, cerca de 14 millones, nos está permitiendo ya dotar de nuevo sistema de bombeo a estos distritos que, como sabemos, juegan un rol importante en la producción del país, tanto en granos básicos, en hortalizas, etc. Pero también estamos ampliando nuevas áreas de riego, principalmente en aquellos municipios de la franja del corredor seco. Eso es importante también comentarlo a la población. Nosotros, dentro de la estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el país, estamos priorizando más de 100 municipios que están identificados claramente en la franja de corredor seco, que son los que cada vez que tenemos sequías sufren los mayores impactos, y eso implica entonces desarrollar otro tipo de acciones que tienen que ver con obras de conservación de suelos, con barreras vivas, barreras muertas, etcétera, con prácticas agrícolas que puedan garantizar la implementación de una agricultura sostenible en estos municipios del país. Y por supuesto todo el componente que ya decíamos de investigación, que entiendo Rafael va a ampliar, que estamos desarrollando con nuevas variedades de semilla. Sí, yo en esto creo que quiero referirme como en cuatro grandes áreas. Primero, que nosotros, de acuerdo a las condiciones en que estamos, necesitamos avanzar en la agricultura de precisión, aplicando tecnología en esto. Porque necesitamos conocer la condición del suelo. Esto es básico, es elemental, porque tradicionalmente a nuestros suelos se les ha aplicado por generaciones nitrógeno, fósforo y potasio. A lo mejor, o seguramente eso es lo que el suelo menos necesita, ¿verdad?, para dar una buena nutrición a la planta. Entonces nosotros en esta agricultura de precisión, uno de los renglones fundamentales es conocer el suelo, trabajar en la agricultura con análisis de suelo. Luego necesitamos dar un seguimiento preciso al clima, ¿verdad? Y por eso hay una interrelación muy de la mano, muy de cerca entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, donde se han creado equipos conjuntos para ir monitoreando el comportamiento y analizando los pronósticos del clima para ir generando las orientaciones a los productores. Y es así como, por ejemplo, este año fue el primer año donde desde el despacho ministerial se orientó o se dividió más bien la entrega del paquete en 2 épocas, en 2 periodos, ¿verdad? Primero entregando en mayo y luego fue a finales de junio, ¿no? Y la última, pasado. Sí, ya para de julio. Las últimas semanas de junio, ya entregarlo a los municipios a lo que nosotros en el país le llamamos los municipios del corredor seco, ¿no? Porque a raíz de este tema del cambio climático, el país está dividido en 2 zonas específicas, ¿verdad? Quiero hacer una pregunta, no sé si está tan fuera del, digamos, no del lugar, sino de dimensiones, no sé. Esta acción tardía de los tiempos que han cambiado en los últimos años a raíz de esa modificación climática,
podría llevarnos en algún momento a establecer otros parámetros de siembra, ya no para mayo como se da, sino que a mayo sería en este caso. Es que esa es la tendencia, o sea, todos los ciclos se van a ir moviendo, incluso los parámetros altitudinales para la siembra, porque esto está bien relacionado con la incidencia de plagas y enfermedades, ¿verdad? Hemos tenido en los últimos años algunos brotes de plagas que nunca las hemos tenido en el país. Y el otro elemento que yo me quería referir en esto de la agricultura de precisión es el material genético. Material genético expresado en variedades resistentes a las condiciones adversas que se están planteando, tanto de clima como de el ataque a enfermedades y plagas. ¿Y semilla mejorada y semilla modificada y producto transgénico es lo mismo? No. Hay una gran variedad. O sea, en el CENTA hay un programa de mejoramiento genético. Donde tú mejoras una variedad entre la... Eso es semilla mejorada, sí, no transgénica. No. Transgénica es otra cosa, donde ¿no? mezcla genes de diferentes especies, ¿verdad? Pero trabajar con el material genético para enfrentar el cambio climático es fundamental y en eso hemos estado nosotros. Y quiero decir que en este mes, el mes de septiembre, ya sea el 9 o el 16 de septiembre, nosotros vamos a poner a disposición de los productores 3 nuevos materiales genéticos. Uno en maíz, que es con alto contenido proteico, un sorgo que es específicamente para forraje, porque en esto tiene que ver el trabajo para la ganadería, ¿no? Sorgo forrajero, que sirve para alimentar al ganado, y una nueva variedad de arroz. Doy esas fechas porque le hemos pedido al presidente Salvador Sánchez Serén que nos acompañe en esta actividad y obviamente dependemos de la agenda. Okay. Aquí tengo a don David Bonilla, soy productor de caña y la mayoría de variedades comerciales que sembramos son obsoletas. No tenemos los cañeros un centro de extensión, dice, e investigación de caña de azúcar como los países de la región, y son 120,000 manzanas sembradas a nivel nacional. Hablamos de esto y otros elementos que todavía nos quedan ahí en la mesa. Cuando regresemos, vamos a la pausa comercial. En Bandesal ofrecemos oportunidades financieras. Sé parte del desarrollo productivo de El Salvador. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Análisis económico. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. Soy productor de caña y la mayoría de variedades comerciales que sembramos son obsoletas, dice don David Bonilla, que nos escribe a esta hora del día. Fueron 10 millones de plantas de café resistentes a roya entregadas. Paraíso Porteño nos escribe también. En fin, hay muchos comentarios al respecto. A ver. 18 millones. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con nuestro amigo Cañero. Yo creo que ese es un reto que tenemos como país. Así como hemos hablado de esfuerzos de investigación y validación de variedades en hortalizas, en granos básicos, etcétera. Creo que un reto que tenemos desde el CENTA es precisamente esta demanda que plantean los productores de caña, principalmente con variedades que puedan ser con mayores niveles de productividad. Inclusive este es un tema de discusión también que se da en el marco del Consejo de la Agroindustria Azucarera, en el sentido de que la necesidad también de nuevas variedades que permitan a este sector desarrollar de manera gradual también la implementación de la zafra verde, puesto que también ya las exigencias de los mercados internacionales en cuanto al uso de agroquímicos en lo que es la caña es mucho mayor. Entonces creo que será un reto que tenemos pendiente en cuanto a investigar o validar nuevas variedades en caña de azúcar con mayores niveles de productividad. Inclusive
Algunos cañeros comentan que en algunos países se están desarrollando ya este tipo de variedades que pueden ser nuevas alternativas para el sector de la caña de azúcar. Y por supuesto creo que es importante rescatar el esfuerzo que SENTA está haciendo. Yo solo tengo un dato que me parece importante. En los últimos años SENTA ha desarrollado 63 protocolos de investigación y validación en diferentes variedades, tanto en hortalizas, granos básicos, frutas. Eso creo yo es un aporte importante para el país en el componente de investigación que por supuesto necesitamos continuar fortaleciendo y ofreciendo estas alternativas a nuestros productores. Ingeniero Alemán, quizás ya para ir concluyendo. Y yo creo que aquí hay que destacar el rol de la institución, del SENTA, ¿no? Que es la innovación de tecnología y ponerla a disposición de los productores. Innovación en el sentido de ir generando esa información básica, ir adaptando nuevo material genético, mencionar que estamos trabajando en una estrategia que nosotros le hemos denominado la independencia semillera, que se centra en tener los rubros específicos de granos básicos, frutas y hortalizas que no dependamos de fuera. Por ejemplo, en el caso de hortalizas, aquí alguien que quiera sembrar cualquier hortaliza tiene que ir al agroservicio a comprar esa semilla que es súper cara. Entonces nosotros hemos emprendido una línea de trabajo en la cual a 2 años plazo vamos a estar en capacidad de proveer semilla propia a los productores. También estamos trabajando en generar las condiciones para la producción de la semilla en papa, que estamos produciéndola hoy por hoy en las pilas a nivel de investigación, pero que ya tenemos una línea de trabajo que igualmente en año y medio estamos en condiciones de proveer toda la semilla de papa que nuestros productores demandan en ese sector. Y por último, decir que en la institución estamos en un proceso de transición de la agricultura convencional extractiva hacia una agricultura que tenga más benevolencia con el medio ambiente. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado este día en el programa. Era necesario también colocar el tema de la agricultura en la agenda, en la discusión del país, porque es bien importante resaltar los esfuerzos que se hacen por un lado, pero por otro lado también los grandes problemas que tienen los agricultores, claro. Y sabemos que son muchos. Así es que les agradezco a ambos el que me hayan acompañado. Me hubiese gustado también tener la participación del señor ministro. Entiendo que no pudo ajustar su agenda. Espero más adelante tenerlo para acompañarnos en esta discusión. Gracias por haberme acompañado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.